Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana, por sacar el hueco para venir a esta Gran Vía y acompañarnos. Estamos aquí hoy para hablar, oh sorpresa, de algo que tiene que ver con la loca sociedad digital en la que vivimos hoy en día, una sociedad en la que esto de lo digital lo permea casi todo, en la que aunque uno no tenga perfiles en redes sociales, utiliza tecnología y conexión a Internet cada vez para más cosas, en una sociedad de una enorme infoxicación, 24 horas al día, 7 días a la semana estamos expuestos a todo tipo de contenidos y a la influencia que esos contenidos puedan tener en nosotros, en nuestro bienestar o malestar, nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de relacionarnos. Normalmente se habla de cómo impacta en nosotros eso que vemos, eso que hacemos, eso que escuchamos a través de la tecnología o del mundo digital, y hoy vamos a hablar un poco más de cómo llega a nosotros eso que hacemos, eso que vemos, eso que escuchamos, por qué llega a nosotros y qué pasa después cuando ha llegado y lo hemos leído, escuchado, comentado, ¿no? Porque ¿quién decide que algo nos llega a través de una red social o a través de Internet o en la edición online de un periódico o en la página web de un comercio? ¿Esto quién lo decide? Lo decide un algoritmo. Bueno, lo deciden muchos algoritmos y detrás de los algoritmos personas que deciden qué tipo de algoritmo hacer, cómo ponerlo, dónde ponerlo y qué es lo que tiene que hacer. Y de esto, de esta palabra, vamos a hablar hoy, pero para intentar no juzgarla, sino tratar de entenderla, porque es una palabra muy de moda y lo que queremos aquí es que esa influencia invisible que los algoritmos ejercen, en concreto sobre los menores, pero en realidad sobre todos nosotros, sea una influencia un poquito menos invisible, un poquito más visible. Y con este visible a lo que me refiero es que intentemos entender un poco más qué significa y cómo es. Así que gracias a la revista ETHIC y a Movistar por, organizar esta conversación. La conversación está cada vez menos de moda, pero es cada vez más importante. Gracias a ETHIC y a Movistar por organizar esta conversación sobre este tema y en este sitio tan especial. Soy María Zavala, soy periodista y consultora de comunicación y autora, entre otros libros, de Ser padres en la era digital, que es un libro que en 2021 ya hablaba un poquito de la importancia no de proteger a los menores, niños, niñas, adolescentes, de los peligros que supone el algoritmo, sino de la importancia de ayudar a padres y madres de familia, a educadores en general, a entender qué es esto del algoritmo, cómo funciona en el marco del mundo digital y cómo influye en todas las personas y especialmente en los menores. Porque tenía aquí señalado al final un algoritmo muy fácil, que no tiene nada que ver con Internet. Tiene, por ejemplo, 5 o 6 pasos, ¿no? 1, hervir agua. 2, colocar una bolsita de té en una taza. 3, verter el agua caliente en una taza. 4, dejar reposar el té unos minutos. 5, retirar la bolsita de té. 6, beberse el té, ¿no? Estos son una serie de algoritmos, son una serie de comandos, una sucesión de órdenes que terminan en un objetivo, ¿no? Otro algoritmo mucho más complicado sería cómo cocinar los macarrones con chorizo de mi abuela, pues porque ahí ya entraban muchos supuestos que no son tan sencillos, ¿no? Pero bueno, los algoritmos presiden, como veremos ahora, nuestra vida digital, nos recomiendan qué libros leer, nos descubren nuevas canciones, qué serie ver a continuación, a quién seguir, nos acercan a personas que piensan normalmente igual que nosotros, nos presentan justo eso en lo que estábamos pensando, ¿no? Nos guían de alguna manera cada vez más eficaz en términos de hacerte la vida fácil, en teoría, esto que se llama experiencia de usuario, ¿no? Nos hace la vida más fácil, pero cada vez tiene más que ver en ocasiones con ciencia ficción y es demasiado todo dirigido, ¿no? Sobre todo porque hay muchos algoritmos cargados de sesgos o de defectos totalmente humanos o de intereses totalmente analógicos que ya existían antes de que apareciera Internet, que hacen que tomemos decisiones que no son realmente nuestras o que modifiquemos conductas o que nos dejemos llevar por impulsos, tanto los adultos como, por supuesto, los adolescentes. Así que no me extiendo más, voy a presentar a los expertos que me acompañan hoy para empezar a conversar con ellos sobre cómo conseguir que esta relación entre algoritmos y menores y algoritmos y adultos sea un poco más visible y un poco menos invisible. Me acompañan primero Jorge Calvo, responsable de tecnología e innovación en el Colegio Europeo de Madrid, donde lidera proyectos de transformación digital y de uso de la tecnología en el aula. Colabora además con el Ministerio de Educación para el desarrollo de contenido educativo en inteligencia artificial, que junto a algoritmo es otra palabra de moda, ¿no? De moda. A su lado, Lucía Halti, directora, no sé si Halti o Alti. Alti, Lucía. Halti te llaman, tus amigos te llaman Halti.
Bueno, pues Lucía es directora de la Cátedra de Innovación y Salud Mental de la Universidad Pontificia de Comillas. Sus principales líneas de trabajo están vinculadas a la neurociencia, el ámbito de la personalidad y la salud mental digital. Y contrario a mi extremo, Beatriz Martín Padura, miembro del grupo de expertos del Gobierno para protección de menores en entornos digitales, esto es como un último título muy de moda, pero desde hace mucho es directora de FAD Juventud, una entidad que seguro conocéis todos del tercer sector, con una enorme trayectoria y reputación, centrada en el acompañamiento en general a las nuevas generaciones y a sus familias, y que tiene también, como no podía ser de otra forma, un compromiso trascendental con lo que tiene que ver con la convivencia de nuestros jóvenes con la tecnología. Entonces, quiero plantearles algunas preguntas un poco generales para ir aterrizando y luego conversar sobre algunos supuestos más o menos reales que nos ayuden también a ir acotando conceptos. Jorge, empiezo contigo, como ingeniero, que no he dicho que lo es, o sea, no es de letras. Yo sí. ¿Qué es eso del algoritmo? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Quién lo pone ahí? ¿Cuánto crees que sabemos así las personas de a pie sobre esta palabra? ¿Está encendido? Sí. Bueno, pues podemos empezar por el principio, como buen algoritmo, ¿no? Es decir, podemos empezar por la definición. Bueno, realmente al final un algoritmo, lo has dicho tú también, ¿no? Cuando estabas describiendo un poco esa receta, ¿no? Es una secuencia de operaciones, una secuencia de instrucciones en la cual lo que nos permite resolver un problema. La cuestión es que ahora hay como otra definición, ¿no? Y la definición de el algoritmo. Y el algoritmo, pues al final es una secuencia de instrucciones que realmente lo que está haciendo es influir en nuestras acciones y comportamiento en base a nuestro conocimiento archivado. Esto podría ser una definición de poder entender que con todo ese conocimiento que ellos tienen, lo que hacen es influir en las acciones que nosotros tomamos. ¿Y eso por qué lo hace? Porque ha cambiado un poco el concepto. Antes lo que teníamos era un dato de entrada, ¿no? Le dábamos una secuencia de operación que nosotros poníamos y nos daba una salida, un resultado. Esto desde hace unos años, sobre todo con la inteligencia artificial, ha cambiado. ¿Qué hacemos ahora? Le damos un dato, le damos un resultado y el algoritmo lo que lanza es la forma de predecir el siguiente resultado. Entonces, hemos cambiado ese orden y, por lo tanto, lo que hacemos ahora es predecir muchas de las acciones que podemos tomar, ¿no? Y ese cambio de concepto es lo que nos ha permitido ahora estar, pues, en la situación que estamos con estos algoritmos, ¿no? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo se entiende, ¿no? Pues yo creo que hay un entendimiento muy funcional en la sociedad de, oye, realmente dónde hay un algoritmo, cuando cogemos el móvil, cuando vemos Netflix, cuando estas plataformas, sabemos que hay algo ahí, un sistema de recomendación, algo que me está guiando, pero creo que falta un conocimiento más profundo. Falta un conocimiento más profundo de realmente hasta qué punto influye en las acciones que yo tomo, quién hay detrás de ese algoritmo y, sobre todo, muchas veces, cuáles son los datos, ¿no? que tiene de nosotros y por qué los tiene para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco así para empezar Sí, has un abierto contexto, muchos ¿no? melones. Vamos a ver cómo los vamos luego cerrando. Vamos a pasar a Lucía, que sabe mucho de nuestra mente. Hablamos mucho de la influencia, como decía ahora Jorge, del algoritmo sobre nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras conductas incluso, ¿no? Si vemos, pues si un algoritmo nos recomienda muchas compras, a lo mejor terminamos comprando, ¿no? Esto al final es una modificación de conducta, o incluso el algoritmo te recomienda con muchos vídeos un determinado partido político que termina haciendo que tú votes, ¿no? Pero ¿por qué es tan potencialmente influyente la manera en que funcionan los algoritmos sobre nuestros cerebros o sobre nuestra manera de pensar, de sentir? ¿Por qué? ¿Por qué esa influencia? Bueno, la pregunta tiene tela, ¿eh? para la pregunta no es sencilla, pero fundamentalmente lo que sabemos es que el algoritmo influye en dos procesos importantes nuestros, que son la atención y la emoción, ¿vale? Eso es una parte importante de lo que sabemos, pero lo que acabamos haciendo con el algoritmo es replicamos en el algoritmo nuestra forma de ser. Es decir, los algoritmos no funcionan igual en ti que en mí, porque yo lo que hago es mi espejo de mi forma de ser, lo reflejo en el algoritmo y el algoritmo lo que hace es devolverme eso y él hará lo mismo, ¿no? Yo que vengo del campo de la psicología de la personalidad, que es el estudio de las diferencias individuales, no todos los algoritmos impactan igual en todas las personas, ¿no? En la teoría de la personalidad hay una teoría muy sencilla que explica básicamente toda la psicología, que es que nos acercamos a lo que nos gusta y nos alejamos de lo que nos disgusta, ¿no? Y eso es lo que generan los algoritmos. Los algoritmos te van a acercar lo que te gusta y te van a quitar lo que no te gusta. Las personas se mueven como en dos sistemas. Hay personas que se mueven más por un sistema de acelerador, de recompensas, ¿no? O sea, hay personas que son más propensas a la búsqueda de recompensas, de refuerzos,
y los algoritmos cumplen esa función, y es lo que tiene que ver con el impacto en nuestra emoción, ¿no? Cumplen la función de ofrecernos recompensas, y las personas que son más propensas en ese sistema se enganchan más en ese tipo de algoritmos. Más que se enganchan más, generan ese tipo de algoritmos para su propio sistema. Y luego tenemos otro sistema, que es el sistema que nos frena, la inhibición, ¿no? El primero voy a mirar y cuando ya mi nivel de ansiedad baja, entonces me expongo. Y el algoritmo te genera lo mismo, ¿no? Hay algoritmos que cuando tú estás en un nivel de malestar muy grande, capta tu atención, nuestro segundo sistema, y al captar tu atención y sacarte del bucle rumiativo en el que tú estás, te sientes bien, ¿no? Porque tú estás dejando de darle vueltas al bucle, te sientes bien, el algoritmo ha cumplido la función de sacarte de tu malestar, por lo tanto es mucho más probable que la siguiente vez acudas al mismo sitio para encontrarte bien. Pero es que ya sea algoritmo, porque una de mis tesis es que da igual lo que esté fuera mientras la vulnerabilidad esté dentro, ¿no? O sea, ya sea algoritmo o sea cualquier otra cosa que te haga o cumpla esa función, vas a volver a caer en eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que responde? Pues responde al proceso emocional, responde al proceso atencional que tiene que ver con eso, pero responde a que hacemos como un gemelo digital nuestro, ¿no? O sea, que a no todos nos impacta de la misma forma. Bueno, pero qué importante esto porque de alguna manera nos da pie para para dejar de pensar esto que muchas veces nos repiten, que tú estás fenomenal, llega el mundo digital y nos pone a todos fatal, cuando en realidad el mundo digital nos puede poner bien o mal en función de cómo estemos ya nosotros. Total, ¿no? es un Entonces altavoz. creo que esto es muy importante que lo entendamos porque la narrativa que se está implantando es la contraria. Es que todo iba fenomenal hasta que llegó Internet. Eso es. Y esto es regular de cierto, ¿no? Sí. Beatriz, un poco a partir de tu experiencia, por supuesto propia, pero también con FAD, vamos a tratar de poner algunos ejemplos de situaciones, momentos, entornos, productos, servicios en los que a diario nos encontramos con el algoritmo, tanto nosotros como nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué me cuentas? Bueno, buenos días y muchísimas gracias a ECIC y a Movistar por montar esta mesa. Es un placer compartirla con Lucía, con Jorge y con María, a la que conozco de hace tiempo y que hemos colaborado en muchas, y súper interesante. Creo que nuestras visiones pueden complementar. Claro, la nuestra es mucho más sociológica, no tanto individual. Y entonces nosotros, por un lado, a tu pregunta, María, realmente depende mucho de lo que hagan, o sea, de la edad de adolescentes y jóvenes o de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Internet para ver cómo afecta este algoritmo. A los adultos, evidentemente, o sea, y esto va a tener que ver si están en plataformas o no, de streaming, de música, o si, la relación que tienen con plataformas educativas, etcétera, etcétera. Pero esto mucho, como sabemos, depende mucho de la edad. Como habéis dicho, a los adultos nos afecta absolutamente en todo, o sea, desde cómo utilizamos un navegador, tantas y tantas veces en el día que efectivamente está absolutamente presente e impactándonos. ¿Qué consideramos? Pues hay cosas que podemos hacer desde el punto de vista más proactivo y podemos ser más prudentes a la hora de dar nuestros datos, pero lo comentábamos antes, es tantas veces, las veces que se pide, nos facilita tanto la vida que es difícil poner esto. Se puede hacer navegación privada y entonces, por tanto, si nosotros hacemos este tipo de cosas como adultos, también podemos ir mostrando cómo hacer un uso mucho más prudente por parte de niños y niñas, pero aquí hay dos cosas que habéis comentado. Hay una parte casi la que nosotros no tenemos nada que ver y efectivamente aquí lo único que podemos hacer es que sean conscientes, seamos nosotros conscientes, que creo que es el objetivo de este evento hoy, y que por tanto lo podamos transmitir a las personas que tenemos a nuestro cargo, tanto si somos docentes, tanto si somos clínicos, tanto si somos padres o madres o lo que sea. En el fondo pues se trata de que sean conscientes de que hay una parte que se escapa de nuestro control y que está perfilando y que entonces por tanto puede haber una intencionalidad, como tú decías, puede haber hay toda esta parte que tiene que ver que aprenden de nosotros y por tanto pueden llegar a influir en nuestros comportamientos y actitudes ante las cosas, etc. Y luego hay otra parte también que tiene que ver con lo oscuro que a veces también son los términos y condiciones y todo este tipo, porque no está pensado para niños y niñas, está pensado para adultos que posiblemente lo pasamos muy rápido y no lo leemos. Entonces creo que todo esto también tiene que cambiar y que el entorno de Internet en general, pero que tiene que ver con los cookies, no cookies, 20.000 cosas, esté mucho más pensada para que también sean usuarios niños y niñas, o sea, más en su lenguaje.
de alguna forma. Porque de alguna manera los algoritmos en todos estos entornos, productos, servicios digitales que utilizamos a diario, sea de ver series, sea de comprar zapatos, sea de buscar libros, sea de escuchar música, lo que van es aprendiendo sobre nosotros, cuánto tiempo estamos parados, con qué rapidez hacemos scroll, en qué contenidos nos fijamos, cuándo salimos de la app y volvemos a entrar, qué tipo de cosas damos clic para obtener más información, a qué tipo de contenido damos like, qué tipo de contenido damos a compartir y saliendo de esa app lo compartimos con otras personas, incluso con quién, en función de en qué sitios y con qué alcance de privacidad tengamos configurado el algoritmo, está por todas partes y está, como decía Beatriz, lo que hacemos nosotros y que alimenta al algoritmo para que nos conozca cada vez mejor y nos recomiende cada vez mejor no necesariamente para nosotros, está quién diseña esos algoritmos para que cumplan su función, quién los pone en según qué apps, plataformas, entornos digitales y con qué fin, cómo de bien nos explican cómo son esos algoritmos, qué función tienen y qué podemos hacer para activarlos o desactivarlos en función. Todo esto forma parte del algoritmo. Entonces, vamos a ir bajando un poquito al nivel de los menores. Lucía, has hablado antes muy bien, yo creo que has explicado muy bien esta parte de interacción con nuestro carácter, con nuestra personalidad, nuestras vulnerabilidades. En el caso de los menores y especialmente adolescentes, aunque hay algoritmos en las plataformas de vídeos infantiles que pueda estar viendo un niño, pero bueno, en el caso de los adolescentes, ¿de qué manera podemos acotar esta relación entre algoritmo y mente teniendo la casuística específica de un adolescente cuyo, como siempre nos recuerdan, córtex prefrontal no ha terminado de desarrollarse? Sí, mira, yo con el tema de la vulnerabilidad, en realidad, creo que los algoritmos no nos generan vulnerabilidad. Es un altavoz de la vulnerabilidad que el adolescente ya trae. El adolescente es verdad que está en un proceso de construcción en el que el córtex prefrontal es una estructura que está inmadura y que termina de madurar alrededor de los 20 años, pero es que el córtex prefrontal es una estructura de muchas y es de las últimas en madurar. Es decir, que donde tenemos que poner el foco es antes de la adolescencia. ¿Qué ocurre con los niños y niñas? ¿Qué les estamos haciendo para que cuando llegue la adolescencia ese córtex prefrontal no pueda contener una respuesta emocional que no se ha regulado? Entonces, lo que estamos viendo en la adolescencia es el resultado no es el resultado de un trabajo bien o mal hecho en los primeros años. De hecho, los años más importantes son de 0 a 6, donde tú condicionas una forma de sentir, una forma de procesar determinadas emociones que si no están bien hechas, en la adolescencia eso se convierte en que no hay córtex prefrontal que sea capaz de contener un tsunami emocional. O sea, el córtex prefrontal es como una presa. Es una presa que tiene que contener, que además es que está aquí, o sea, es la última zona de nuestro cerebro, es la que ya nos permite vivir en sociedad. Y tiene que contener una respuesta emocional que está de aquí para atrás, que esa es la que se forma en los primeros años. Si de repente viene un tsunami, como lo hemos visto recientemente en Valencia, no hay presa que contenga un tsunami emocional. Entonces, o les enseñamos a los niños, no adolescentes, niños a regularse emocionalmente, o da igual lo que hagamos en la adolescencia, porque no hay cortes que contenga eso. Entonces, para mí los algoritmos es un altavoz de la vulnerabilidad. Si no les enseñamos, si tenemos un adolescente inseguro y les pones una red social, el inseguro frente al seguro va a responder de una manera completamente distinta. Entonces, yo creo que nuestra labor tiene que estar en dejar de poner tanto el foco en el algoritmo fuera, que no digo que no se haga, pero que gran parte del esfuerzo en demonizar el algoritmo lo hagamos en cubrir las vulnerabilidades con las que están creciendo nuestros niños. O sea, creo que esa es la parte más importante porque conocemos los algoritmos de hoy. La inteligencia artificial nos está llevando por otro sitio, pero los niños que ahora tienen 6 años, cuando tengan 16, ¿cómo serán las tecnologías con las que tengan? Y entonces estaremos demonizando esas tecnologías, pero es que el trabajo que tenemos que estar haciendo ahora con los de 6 no lo estamos haciendo, porque estamos pensando solamente cubriendo el parche de lo que tenemos ahora. No puedo comentar todo lo que pienso sobre esto que ha dicho Lucía, porque no soy la protagonista hoy. Beatriz, en Internet, nosotros y nuestros hijos, hijas, ¿encontramos lo que buscamos y vemos lo que queremos o encontramos lo que nos enseñan y vemos lo que nos enseñan? Pues ambas cosas. Nosotros hicimos una investigación estábamos trabajando sobre el tema de discurso de odio y veíamos efectivamente que tenemos pues, las cámaras de eco en el que nosotros decidimos de alguna manera entrar voluntariamente y ahí refuerza lo que nosotros pensamos y voluntariamente. En cambio también están
Lo contrario, que el propio algoritmo nos lleva a los filtros de burbuja y entonces ahí también nos coloca en espacios donde no cuestionamos, no desarrollamos nuestro pensamiento crítico, sino siempre se refuerza lo que nosotros pensamos. También está, y se habla mucho de algunas de las redes, pues la madriguera, bueno, en el fondo que se te está llevando por ciertos sitios que es difícil de salir. Entonces, son entornos un poco diferentes de los entornos analógicos en ese sentido, a pesar de que, bueno, también en el entorno analógico sucede esto. Creo que lo importante aquí son dos cosas. Una, ser conscientes de esto, de efectivamente cómo se nos va colocando en estos sitios o cómo nosotros intentamos. El caso, por ejemplo, de la manosfera, que ha sido algo bastante comentado, los espacios de misoginia digital, que lleva a muchas cosas, que además efectivamente no es que haya gente que piense como tú, sino que alimenta una serie de cosas que se aprovecha de tu insatisfacción de alguna manera. Por eso también se está captando a muchos adolescentes de insatisfacción vital, de decisiones que no están, bueno, todo este proceso que tú bien has descrito, Lucía, y de alguna manera toma esa parte de insatisfacción para dar una respuesta rápida a que está fuera tus problemas, o sea, que dependen de otros. Entonces creo que esto no solo hay que conocer el por qué hay y qué no hay, sino también qué consecuencias produce, tanto a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo, a nivel de sociedad. ¿Qué se está sucediendo? Y en esto estamos, creo, y estamos bastante de acuerdo todos, que hay un nivel de polarización y un nivel de no valoración del pensamiento crítico, de la reflexión, de la curiosidad, del cuestionar, etcétera, que tiene mucho que ver también lo que estamos enseñando desde los hogares. Es decir, si en los hogares esto no lo valoramos y lo que queremos que sean nuestros hijos o hijas réplicas ideológicas de lo que nosotros pensamos, pues entonces efectivamente, bueno, esto es lo que nos vamos a encontrar. Y además, y ya por último, para no enrollarme, y además conocemos muy poco que están en estos entornos y qué está sucediendo en estos entornos. Entonces, esto creo que también nos permite mediar menos. Nosotros, como especialistas en prevención, sabemos que la mediación adulta y de los adultos referencia es absolutamente necesario y no está sucediendo tampoco. Entonces, se junta un poco toda una serie de factores que hacen un poco la tormenta perfecta. Sí, yo creo que esto es muy importante porque efectivamente los que estamos más confortables en esos sitios en los que se opina como a nosotros nos gusta que se opine somos los adultos. O sea, nuestros hijos yo creo que están mucho más preparados para enfrentarse al diferente que los que les estamos educando, que somos los que necesitamos tener la burbuja controlada, y esto es tan peligroso como cualquier algoritmo digital que nos preocupe. Me ha puesto en bandeja, Beatriz, el tema que iba a tocar contigo, que tiene que ver con el pensamiento crítico, que opino exactamente igual que Beatriz y todos estos años de trabajo con familias lo veo. El pensamiento crítico, esto de discernir qué es verdad, de qué no es verdad, buscar la verdad, no mi verdad, sino la verdad, saber contrastar, ser capaz de, como en la película que está ahora tan de moda los domingos, que tanto la gente que opina A como que opina B pueda salir de la película diciendo me ha gustado, esto es maravilloso, ¿no? Está muy de moda lo del pensamiento crítico, el problema es que muchos adultos consideramos que nuestros hijos desarrollen pensamiento crítico, que piensen como nosotros. Esto es un problemón, ¿no? El algoritmo luego es un poco enemigo, pero lo que quería preguntarte son dos cosas, Jorge. Una, el algoritmo piensa tan bien por nosotros que se nos está olvidando pensar, y te hablo tanto de adultos como de menores, tú que trabajas también con estudiantes. Y dos, tú que trabajas mucho como ingeniero y como educador con el mundo de la inteligencia artificial y de los algoritmos, quiero que me pongas algún ejemplo de algoritmo que esté diseñado expresamente con un fin positivo. Bueno, empiezo por la primera, si quieres, ¿no? Si realmente se nos está olvidando pensar. Yo creo que no. Yo creo que realmente hablabas del desarrollo del pensamiento crítico, también del pensamiento reflexivo. Creo que hay que tener una cosa muy clara. Creo que la base del pensamiento crítico y reflexivo es el conocimiento. Por lo tanto, si tú conoces algo, eres capaz de hacer una reflexión constructiva sobre algo. Si no tenemos conocimiento, probablemente el algoritmo pues, incluso no llega a potenciar nada, porque potenciar cero es cero. Entonces, realmente creo que al final eso es importante, ¿no? Entonces, si no tenemos una base de conocimiento, una explicabilidad, realmente si no conseguimos
porque no es cuestión de enseñar tecnología, o sea, no es cuestión de enseñar con tecnología, sino hay que enseñar tecnología, hay que enseñar inteligencia artificial. Y esa explicabilidad es lo que va a permitir que nuestros adolescentes conozcan y pasen un poco de esa caja negra que todo el mundo habla a una caja pues, más gris, ¿no? Donde hay una explicabilidad y por lo tanto les permita desarrollar un conocimiento y por lo cual un pensamiento crítico y reflexivo sobre algo, ¿no? Y eso nos dará la base para poder discernir y para poder ser en la capacidad de decir, bueno, pues esto que me está dando pues, puede ser verdad, puede ser no. Tengo la capacidad de decir, bueno, no es lo mismo hablarle a un modelo de inteligencia artificial, un algoritmo hecho en tal país que en otro país, porque probablemente las respuestas sean diferentes aunque sea la misma pregunta. Todo ese tipo de cosas realmente lo que nos hace es esa capacidad. Si me preguntas si hay hablabas del pensamiento, si hay una delegación o una descarga cognitiva, ¿vale? Que es como yo muchas veces hablo también en Descarga cognitiva es hazlo tú. Hazlo y tú, así no lo tengo exactamente. que hacer Eso yo. es decir, yo delego tanto en la inteligencia artificial o en los algoritmos que realmente al final lo que hago es que empiezo a perder habilidades y competencias en el desarrollo, ¿no? Y eso realmente pues puede llegar a ocurrir, ¿no? Y uno de los grandes retos que creo que tenemos en educación y en investigación creo que es eso, la capacidad de poder balancear, porque hay ciertas habilidades y competencias que aunque deleguemos a la inteligencia artificial o a los algoritmos, hay que trabajarlas en edades tempranas, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y acabando un poco ya con tu última pregunta sobre casos positivos de la inteligencia artificial, hay muchos, ¿no? Y creo que bueno, pues en sanidad están muchos con muchos sistemas predictivos, la identificación temprana en caso de enfermedades o en caso de trastornos en educación, del lenguaje, trastornos de espectro autista. O sea, creo que estamos anticipándonos en una identificación temprana gracias a estos algoritmos para tomar poder decisiones más a priori, ¿no? Y creo que son campos muy, muy interesantes. Y yo siempre intento sacar el lado positivo. Es que creo que muchos sistemas también de recomendación que encontramos tienen una base positiva que bien llevada y con unos usuarios bien preparados, pues realmente nos pueden sacar cosas muy interesantes, ¿no? Hay un libro fantástico de Alphonse Cornella que él habla que llegará un momento en que nos podemos convertir, la sociedad llegará en dos partes, ¿no? Serán los smarts y los users, ¿no? Los creadores y los usuarios. Vamos a intentar ser smarts, ¿no? Vamos a intentar tener una sociedad de creadores, una sociedad de gente con conocimiento para poder convivir con estos algoritmos y con esta inteligencia artificial, ¿no? Creo que es lo importante. Y tan importante, porque al final yo creo que se trata de intentarnos replicar un problema que ya hemos vivido en los últimos años, que llegó Internet, que hubo una adopción masiva de todo lo digital, a veces sin reflexión y casi siempre sin información, con la regulación llegando un poco siempre por detrás y poniendo parches. Entonces, al final, ahora mismo, por ejemplo, estamos tratando de revertir algunas de las situaciones más negativas que ha habido con esa adopción masiva. Ahora tenemos una segunda revolución muy marcada por la inteligencia artificial y está muy bien en muchos actores, pero luego piensas, joder, pues la inteligencia artificial, el algoritmo aplicado a decisiones judiciales o a las ciudades inteligentes y a la gestión del tráfico o incluso a la gestión de residuos o a la salud, como bien decías tú, ¿no? Pues al final es verdad que quieres la ética del que lo desarrolla, la regulación de quién lo tiene que regular, el usuario responsable, las plataformas o los mediadores que también sean responsables. Claro, dependemos de tanta responsabilidad que a veces uno piensa que cómo lo vamos a conseguir. Pero bueno, en mesas y encuentros como este se trata de tratar de poner semilla. Voy a plantearos ahora algunos casos más o menos reales o ejemplos que nos permitan acercar a la cotidianeidad de nuestras vidas situaciones en las que el algoritmo entra a formar parte de la vida de nuestros niños, niñas o adolescentes. Empiezo, por ejemplo, con Lucía. Dos chicas adolescentes de la misma edad, misma clase, en el mismo instituto, mismo barrio, misma ciudad, ven la misma publicación en la misma red social, el mismo día, la misma hora, de la misma influencer. Una de ellas sigue haciendo scroll porque eso que ha visto no le ha generado ningún tipo de interés, pero la otra se queda enganchada, claramente porque ese contenido, lo que está viendo ahí, apela a algo bueno o malo suyo. Bueno o malo me refiero a una duda o a todo lo contrario, a una vulnerabilidad o a todo lo contrario, y de ahí se va a buscar de eso que ha visto ahí, solo esa, no la otra, se va a buscar algo que puede que cuando lo encuentra le haga bien o mal. El algoritmo va a guardar que ante eso que vio hizo esto otro. Si eso le viene mal a la niña, se lo va a seguir poniendo sin pararse a pensar si es bueno o malo para la niña. Me quiero quedar aquí para reflexionar, aunque lo has introducido antes un poquito, en la diferencia en que tenemos a dos adolescentes, pero solo a una el algoritmo le va a generar una potencial situación negativa. Entonces quería profundizar contigo, sobre todo en esta parte del bienestar y malestar adolescente, que tanto se nos habla de que hay un impacto unidireccional y que quizás es más bidireccional. Sé que lo has introducido antes,
pero para que te puedas explayar. Sí, sí, sí. Es que el estudio de las diferencias individuales es crucial en esto es que no todo nos impacta igual a todos. No, pero para mí hay una cuestión muy importante a tener en cuenta aquí, que es qué función, en el caso de las dos chicas, hay que ver muy bien el estado emocional en el que están viendo las dos chicas el mismo contenido. Porque ese contenido va a cumplir una función en cada una de esas chicas. Y normalmente yo me engancho a algo que cumple una función de regulación emocional. Siempre me engancho a algo, me engancho a una relación de pareja, me engancho a una relación de amistad, me engancho a una relación tecnológica, si cumple una función de regulación emocional. Porque el ser humano nace sin la capacidad de regularse emocionalmente. Necesitamos que un adulto nos lo enseñe. Normalmente la figura de referencia, que está con el bebé, necesita que le enseñe a regular esa función emocional. Si nosotros no les enseñamos a los niños a regularse emocionalmente, no alcanzan la autorregulación. Por lo tanto, no tienen herramientas para regularse ellos solos. Y eso empieza a meter elementos externos para regularme emocionalmente. Y esos elementos externos hoy en día cumplen una función importante, las redes sociales. Si yo estoy mal porque mi compañero me ha dicho una cosa mal y de repente me meto en la red social y esa red social hace que yo me sienta bien, veo ese contenido de esa influencer y me siento bien, seguiré viendo y lo que me esté contando porque la rayada mental que yo tenía de aquí me la está quitando, porque la otra igual no viene con una rayada, por lo tanto esto no me está generando nada y voy a otra cosa, ¿no? Entonces, es muy importante entender quién se acerca a qué tecnología, o sea, qué perfil psicológico es el que se acerca a la tecnología, porque mientras no sepamos diferenciar eso, no les vamos a poder proteger. Entonces, es importantísimo entender que yo me acerco al algoritmo, es una relación completamente bidireccional. O sea, yo, si estoy en un estado de malestar, voy a encontrar algo que me supla ese bienestar momentáneamente, porque luego cuando entro me vuelve a generar el malestar que me ha generado, porque yo tengo tendencia a experimentar malestar. Entonces, si tengo tendencia a experimentar malestar en mis relaciones fuera, lo voy a tener también en las redes. Entonces, es un círculo muy vicioso. Precisamente en relación con esto, y pese a lo que dicen muchos titulares, la realidad es que la evidencia científica de la que disponemos, la rigurosa en estudios de amplia población y con protocolos rigurosos, no nos dice que el hecho de estar en redes sociales provoque de manera absoluta que un adolescente que está bien, feliz y contento entre en esa red social y salga deprimido. Esto no es lo que nos dice la ciencia. Lo que sí que sabemos es dos cosas fundamentales en términos de la adolescencia. Uno, cuando el adolescente está regular, tiene ya una vulnerabilidad del tipo que sea, tiende a usar más las redes sociales. Y eso no siempre le ayuda a estar mejor. En algunos casos sí, pero en general no tiene por qué ayudarle a estar mejor. Y lo otro que tenemos evidencia incuestionable es que la adolescencia es una ventana de vulnerabilidad, es una edad especialmente vulnerable del ser humano por condicionantes biológicos, sociológicos y de todo tipo, y que por lo tanto es existe, valga la redundancia, una mayor vulnerabilidad, pero que además se divide en varias ventanas de vulnerabilidad porque no es lo mismo 13 que 17 años. Pese a que queramos considerar que todos los menores son iguales, no es lo mismo 6 años que 9, que 13, que 17. Beatriz, vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te gusta y que a mí también me gusta. Otro caso, una niña de 11 años está buscando en internet información para un trabajo que le han pedido en el colegio y utiliza una herramienta de inteligencia artificial y le pide imágenes. Le dicen, hazme fotos de directivos de grandes empresas para un trabajo que tengo que hacer para el colegio. Y entonces la inteligencia artificial en concreto, y esto no es que me lo invente porque pasa, le propone fotos solo de hombres. O le propone fotos de hombres y mujeres, pero solo blancos. Entonces mi pregunta es si sirve de algo que en casa eduquemos contra los estereotipos, por ejemplo, si va a llegar un algoritmo que va a implantar otros nuevos o va a reforzar los de siempre, porque de alguna manera... Bueno, lo que quiero es que hablemos de una inteligencia artificial no neutral o de por qué esto pasa, porque al final son algoritmos, y de por qué Internet, que esto también tenéis muchos estudios en FAD, nos devuelve, como decía Lucía, ella hablaba de espejo, yo te digo, nos devuelve nuestros propios sesgos. Sí, bueno, a tu pregunta, claramente es mucho más necesario que trabajemos tanto en los hogares como en la escuela los estereotipos, la diversidad, la inclusión, el respeto, todo este tipo de cosas, o sea, los sesgos, entender no solo nuestras gafas con las que miramos el mundo, sino las gafas con las que mira el mundo las personas que están, por ejemplo, alimentando una inteligencia artificial. Entonces, esto no nos lo hemos quitado de encima, ni con las máquinas, ni nada, o sea, porque efectivamente sigue estando ahí. Entonces, aquí
en nuestra opinión hay que hacer dos cosas. Una, ser conscientes de esto y empezar a reclamar que efectivamente se trabaje de una manera mucho más diversa la alimentación de las inteligencias artificiales, porque el riesgo de mantener esos sesgos y estos estereotipos es clarísimo y evidente, con lo cual creo que esa es una parte que tiene que ver más con la industria. Y por otro lado, en la parte que tiene que ver con los educadores, las familias y las escuelas, es seguir trabajando en esto, porque no va a dejar de suceder. Y de hecho, yo a veces intento ser bastante optimista en este sentido porque efectivamente creo que esta generación está muy bien formada, creo que es más diversa, más inclusiva en muchas cosas, pero hay minorías significativas que están colocándose en el otro lado. Las tendencias son a veces un poco preocupantes y entonces ahí es donde debemos de trabajar. No todo el mundo, no todo el mundo está en estas situaciones más polarizadas, más estereotipadas, se mantienen esos riesgos. Hay mucha gente que va avanzando, pero trabajemos con las personas que no lo están. Y para mí, muy importante, el complemento hogar, lo decía antes también, porque los hogares a veces mantienen estos estereotipos. En cambio, las escuelas a veces son lugares más seguros y más inclusivos en ese sentido para poder trabajarlo. La coherencia entre esas dos líneas, las dos líneas de educación, importante. Creo que hemos perdido un poco el consenso de que efectivamente la diversidad es un valor y que las personas diferentes son un valor y que los estereotipos actúan como protección a miedo que tienes de la persona que es diferente y que no la conoces. Todo esto hay que trabajarlo y se trabaja muy bien en los diferentes espacios, tanto en el hogar como en la escuela. Qué importante esto, porque en los últimos días seguramente habéis oído todos cómo llama mucho la atención que en la población joven hay cada vez menos resquemor o menos desconfianza hacia sistemas más autoritarios que democráticos. Ha salido en todas las noticias, ¿no? Como en nuestras generaciones de jóvenes no ven con recelo con esto, con tanto recelo como nos gustaría a según qué entornos políticos, ¿no? Y también esto es fundamental si tenéis adolescentes, si tenéis TikTok o tenéis adolescentes que están en TikTok y habláis con ellos, sabréis que claramente el algoritmo ahí a los jóvenes les enseña mucho vídeo que pone dos cosas en valor. Qué mal están las cosas en el mundo para vosotros los jóvenes y cuánto mejorarían estas cosas que están tan mal si vinieran estos y estos otros y estos otros, ¿no? Que ahí claramente me da igual que hablemos de algoritmo, de publicidad, de bots o de, como decía Beatriz, quién diseña los algoritmos que van a decidir qué se le enseña a los jóvenes. Pero nada es por casualidad. Es decir, de alguna manera, aquí también hay estos patrones oscuros, algorítmicos en este caso, que quieren influir la manera de pensar de nuestros hijos. Quizás aquí, como estamos aquí hablando, no sea solo un tema de prohibir que estén, como de hablar con ellos, de cómo interpretar lo que están viendo. Voy al último caso, para luego no irnos en tiempo, Jorge, contigo. Una estudiante de 14 años, o un estudiante, es que ya no sé si he hecho más chicas que chicos y no quiero... Un estudiante de 14 años en tercero de la ESO prepara una presentación trimestral para la asignatura de Historia y lo hace sobre mujeres escritoras poco conocidas en el siglo XIX español. Esto sí que es muy woke, pero lo he puesto a propósito. O bueno, sobre dinastías reales en Europa o sobre la influencia de Rasputín en la Revolución Rusa, lo que sea. Quiero varias cosas. Una, ¿qué consejos darías a este estudiante para, uno, contrastar la información que encuentre en Internet o en herramientas de inteligencia artificial y no se crea cualquier cosa que le proponga ChatGPT, ¿no? Porque igual que no te puedes creer lo que te diga Google, entre otras cosas porque puede ser de un blog de alguien que se lo inventa o de algo publicitado, pues tampoco lo que te diga una IA. Eso por una parte, ¿qué consejos le darías para contrastar la información? Dos, para sacar el máximo partido del contenido, porque en línea con lo que estabas diciendo de uno es el que sabe cómo usar y otro es el que usa, y los adultos estamos súper preocupados de que nuestros hijos utilicen ChatGPT para hacer trampa en los deberes y no para que aprendan a usar ChatGPT para hacer mejor sus deberes. Y tres, consejos para responder a sus padres si sus padres les preguntan preocupados por qué utilizan inteligencia artificial en lugar de consultar la enciclopedia Larousse. Bueno, pues está mal. Bueno, vale, vamos a empezar. ¿Qué consejos, ¿no? yo le daría? Bueno, hay una parte que me ha gustado mucho, ha comentado Lucía, es cuando decía, bueno, cuando tienes ese scroll, ¿no? Y qué tipo de persona tienes delante, ¿no? Lo ha dicho ella. Pues yo también me sitúo, ¿no? Cuando estoy tanto con alumnos universitarios como de secundaria, hay una cosa que me pregunto muchas veces y es el nivel de confianza que tiene ese alumno en la inteligencia artificial. Es decir, porque si su confianza es absoluta, como está pasando en muchos adolescentes,
pues ya está, lo que va a salir es lo que yo confío en ello, ¿no? Y hay una fantástica propiedad que lo habla Senenbarro, que es catedrático de la Universidad de Santiago, y dice, es que la confianza tiene una propiedad transitiva, que es, si A confía en B y B confía en C, pues A va a confiar en C. Y claro, todos nuestros iguales, nuestros adolescentes, confían plenamente, oye, esta inteligencia artificial hace esto, saca esto y tal. Tú, aunque no lo hayas usado, simplemente porque tus iguales confían en ello, puedes decir, confío en lo que me va a sacar, ¿no? Claro, si tú confías plenamente, pues entonces no vas a tener esa capacidad crítica ni veracidad de los datos. Por lo tanto, es muy importante trabajar con los alumnos en esta parte. Entonces, mi consejo es, tú siempre tienes que saber la herramienta que tienes delante. Y cuando digo herramienta, ¿no? Entonces, porque realmente no sabes ni de cómo ha sido entrenada, ni con los datos que tiene, ni si es una herramienta de pago, si no lo es, porque muchas veces yo a veces en formaciones pregunto, ¿quién utiliza inteligencia artificial? Y todo el mundo levanta la mano. Y luego digo, oye, ¿quién paga por la inteligencia artificial? Y ya son solo 2. Y hoy en día la diferencia entre usar una herramienta de pago y una gratuita es abismal, ¿vale? O sea, los modelos son realmente muy pobres a nivel gratuito. Entonces, eso lo tiene que conocer. Y entonces eso le va a dar la veracidad de decir, bueno, ¿qué herramienta tengo delante? Y a partir de ahí, la veracidad de los datos, ¿no? Y con todo esto, al final, lo que te permite es tener, bueno, pues un pensamiento más reflexivo y veraz de lo que te está dando, ¿no? Ese sería mi principal consejo, conocer esa herramienta que tienes delante. Posteriormente, y ya se me ha olvidado el siguiente punto que me habías dado. El segundo es cómo sacar el máximo partido de eso que le den. Claro. Pues para sacar el máximo partido a una herramienta que te potencie realmente es porque tú tienes una base realmente de lo que estás preguntando. Exacto, es decir, o sea, saber qué quieres preguntar. Saber qué estás preguntando. Porque o sea, una herramienta de inteligencia artificial funciona muy bien con muy buenas preguntas. Y eso lo que hace es potenciar. Pero las buenas preguntas vienen de una base de conocimiento. Por lo tanto, si nosotros no formamos, si no creamos smarts, como decía yo antes, pues realmente no vamos a potenciar nada. Porque yo creo que estamos confundiendo un factor importante, y sobre todo en educación, estamos, tanto docentes como alumnos, estamos siendo como más productivos. Todo el mundo es más productivo. Hago esto, hago lo otro, tal, pero es que lo somos todos. Es decir, el que antes programaba, lo programa mejor, el que antes hacía resúmenes, ahora hace resúmenes mejor, el que hacía un guión lo hace mejor. El problema es que no nos preguntamos si somos eficientes y eficaces con el uso de esas herramientas. Y eso es lo que no estamos transmitiendo a nuestros alumnos. Y esto es realmente lo importante y es una de las cosas que hay que formar, ¿no? Y como último, ¿qué explicación le daría ella a sus padres, ¿no? Bueno, pues yo me pongo ahora, me voy a poner en el lugar de padre. Yo tengo 2 hijos, Aitana de 15 y Guille de 12 para 13. Y bueno, yo creo que es necesario que utilicen inteligencia artificial, creo que es necesario que convivan con ella, más que nada porque mis hijos cuando salgan a esa posición social laboral, pues realmente van a tener una herramienta de inteligencia artificial, las cuales van a tener que gestionar, pero tienen que saber gestionarla y tienen que saber realmente que no les obstaculice, bueno, pues ese pensamiento humano que tenemos, esas capacidades de habilidades que tenemos que trabajar. Y muchas veces desde los colegios o las instituciones hablamos de que hay que potenciar las habilidades blandas, ¿no? Las soft skills. Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo. Es decir, ¿por qué? Creo que hay que trabajar las habilidades que potencian a nuestros alumnos en el momento social en que nos encontramos. Porque nos estamos encontrando inteligencias artificiales y algoritmos que empiezan a jugar también en el campo de las habilidades blandas, en el campo de la empatía, en la parte emocional. Entonces, tenemos que saber muy bien cómo preparamos a estos alumnos. Y uno de los grandes sitios para poder desarrollar tecnología de forma segura, de forma alfabetizada, es un colegio, ¿vale? Y creo que eso es la base de todo ello. Por lo tanto, realmente al final, si un colegio está preparando a nuestros alumnos para eso y somos capaces de transmitir que el uso de inteligencia artificial en las aulas, de una buena introducción, de una buena alfabetización, pues creo que los padres tendremos que estar seguros y confiados que realmente se está haciendo bien, ¿no? Independientemente luego... Bueno, pues yo creo que al final es entre el mensaje de Lucía de la importancia de empezar a trabajar la regulación de nuestros niños desde mucho antes que estén delante de una pantalla, y que no necesariamente significa que no les pongas delante de una pantalla, porque también tiene que ir aprendiendo desde pequeñitos a regularse delante de una pantalla o a entender esa relación más o menos desregulada con una pantalla. Queda esta otra parte de preparar a nuestros hijos no solo con las habilidades de toda la vida para las cosas modernas de ahora, sino para la realidad de hoy en día y dar un paso más adelante, ¿no? Porque al final, antes os hablaba de la receta de los macarrones de mi abuela, que claramente es como la inteligencia artificial, en el sentido de que tú, la receta de los macarrones de mi abuela no es como la del té,
Si yo no tengo una base de cocina, no voy a poder replicar la receta de mi abuela, porque mi abuela decía, echas las hierbas que te pida. Cuando el agua te lo diga, echas la pasta. Pues sal ni mucha ni poca. Partes el chorizo ni muy pequeño ni muy grande. Si no tienes un algo antes, no haces esa receta, haces el té, que es A, B, C, D, E, pero no los macarrones de mi abuela, ¿no? Entonces, al final, se trata de que nuestros hijos sepan también hacer todos los macarrones de mi abuela. Para ir cerrando, quería pediros una conclusión a cada uno y os doy a elegir a quién os queréis dirigir, ¿no? O a los adultos o a los niños, niñas y adolescentes, que aquí no hay, pero aquí hay gente que a lo mejor luego va a hablar con ellos, ¿no? La primera pregunta, pensando en los adultos, es ¿qué es importante que nosotros entendamos respecto al algoritmo? ¿Dónde lo encontramos? ¿Por qué lo encontramos? ¿Cómo nos impacta? Y cómo impacta en nuestras vidas digitales y no digitales, porque impacta en mi vida digital si veo a una influencer que me diga que en menopausia a lo mejor es el ejercicio de fuerza. Pero si luego hago ejercicio de fuerza yo en el gimnasio, impacta en mi vida no digital. Luego impacta en todo en general, ¿no? Eso es una pregunta para que elijáis esa o elijáis cómo acercar a las nuevas generaciones una explicación sencilla de esto que estamos aquí hablando, del algoritmo, de cómo impacta en ellos y de cómo convivir con estos algoritmos en el mundo digital. Os dejo elegir la que queráis. Bea, si quieres empezamos contigo. Bueno, pues quizás elijo la segunda y como siempre no se puede dar una respuesta tan sencilla porque siempre es de esto y de lo otro. Es decir, por un lado creo que familias que son el entorno, como digo, donde se puede trabajar emociones, impactos, conocimiento, actitudes, comportamientos, etcétera, hay que apoyarles porque efectivamente el mundo nos lleva a tener poco tiempo, a no profundizar en todo y por tanto creo que a las familias hay que darles un cierto apoyo para que se trabaje, para que sean el transmisor de alguna manera de las personas que tienen a su cargo, de los niños, o sea, los hijos e hijas que tienen que educar de alguna manera. Por otro lado está el entorno escolar. Creo que tiene un papel muy importante y no pretendiendo poner más cosas porque efectivamente hay mucho, pero el ejercicio del pensamiento crítico y de cómo funcionan muchas cosas no es tan complicado de transmitir y se pueden transmitir al tiempo que se transmiten. Tú lo estabas comentando, Jorge. Se pueden transmitir en muchas asignaturas, en muchos momentos, etc. Entonces, el que se ponga un valor a este pensamiento crítico, al que se entienda cómo funcionan los algoritmos, cómo está funcionando la desinformación, cómo está operando, porque la desinformación nos da la sensación de que efectivamente te la encuentran y cuando le preguntamos a chicos y chicas nos dicen te la encuentras, pero también están los superdesinformadores, también están toda una serie de cosas que hay que conocer en profundidad. Entonces, para mí el entorno escolar es otro de los entornos absolutamente fundamentales para que les proveamos de herramientas. Nosotros desarrollamos para trabajar tanto la desinformación como el discurso del odio, como los estereotipos, como el desarrollo de la ciudadanía digital, etcétera, etcétera. Y luego hay la tercera pata, que creo que tiene que ver con adolescentes y jóvenes en sí mismos, o sea, ellas mismos. Creo que a veces infantilizamos, a veces no les damos suficiente voz, a veces no les damos… O sea, este ejercicio de protección nos hace olvidarnos de que tienen muchas veces las soluciones, muchas veces la autonomía para decidir muchas cosas. O sea, que creo que el protagonismo de adolescentes y jóvenes en todas estas discusiones está perdido y que el adultocentrismo tremendo que nos seguimos manejando no nos va a llevar porque tienen derecho, entre otras cosas, a sus derechos digitales y además tienen voz propia para tomar decisiones. Entonces creo que, como decía, no es la solución, no es fácil y tú decías, es que hay que trabajar unos u otros y tal. Sí, pues sí. Y ya terminando, los creadores de contenido. Creo que efectivamente es otra de las patas que no sé por qué, porque estamos trabajando con la industria, con la legislación, con las familias, y a los creadores de contenido no los olvidamos. Y creo que los creadores de contenido tienen que aprender a hacer una influencia
ética y responsable. Tienen que saber cómo entran en una profesión, tiene que haber algo más que todo esto. No hay un libro blanco de buenas prácticas, etcétera, etcétera, pero tiene que pasar mucho más porque son personas jóvenes, tanto usuarios como no. Hay 1 de cada 3 quiere ser influencer, quiere ser creador de contenido, y ahí hay una parte muy significativa que creo que nos estamos olvidando. Gracias, Beatriz. Lucía. Yo no me resisto a responder a las dos, muy brevemente. Fenomenal. Dos por el precio de uno. Con respecto a los adultos, simplemente una reflexión que es que nosotros como adultos reflexionemos sobre la sensación de control que necesitamos. El control debilita, siempre. Cuando tú tienes y así empezaron los teléfonos, ¿no? Cuando pensabas que tenías a tu hijo en casa, que no salía de casa porque le evitabas los riesgos de que le van a raptar, va a tener una influencia negativa, alguien se le va a acercar y está con el teléfono, tenías la sensación de control y estabas haciendo todo lo contrario. Las relaciones en el control debilitan. Entonces, si queremos controlar todo lo que hacen los adolescentes, les estamos debilitando. Eso por un lado, y creo que tenemos que reflexionar como adultos, cuanto más control necesitamos, algo emocional nuestro no está bien colocado. Y con respecto a los adolescentes, yo creo, y volviendo a mi tesis inicial, creo que les tenemos que dar herramientas de autoconocimiento, porque cuando tú te conoces, sabes los riesgos a los que estás expuesto. Sabes que si yo, volviendo a mis sistemas iniciales de te gusta la recompensa o te mueves más por la inhibición, sabes que cualquier cosa que suponga una recompensa tú te vas a acercar y eso lo sabes. Entonces es como, bueno, este me está ofreciendo la recompensa que yo necesito, por lo tanto te permite decidir. Si tú te conoces, te permite controlar y te permite decidir. Cuando sabes que el otro está cumpliendo una función de regulación emocional para ti, te permite decidir con respecto al algoritmo y con respecto a las relaciones tóxicas que te puedas encontrar en tu vida, ¿no? Y el vínculo digital es un vínculo como otro cualquiera, ¿no? Te vinculas con lo digital como te vinculas con las personas. Entonces yo creo que tiene que ir enfocado a esos dos niveles. Uno, el hacernos cargo nosotros de nuestra propia sensación de control y necesidad de control que tenemos, y ahí entra toda la parte de te prohíbo todo, ¿no? Y es como, pero te lo prohíbo porque no sé lo que estás haciendo y no sé lo que significa para ti y no te doy herramientas a la vez para que te protejas sobre eso. Qué importante esto, porque yo sé que ahora Beatriz, bueno, es decir, los que somos padres y madres, yo como Jorge también soy madre y tengo 3 adolescentes, pues efectivamente esta parte del control es muy importante. A mí me llama mucho la atención cómo los que somos hoy adultos consideramos que nosotros estuvimos muy bien educados y además qué bien que no había tecnología, y consideramos que ahora los chavales, ahora que les estamos educando nosotros, ahora están mal educados. Y no entiendo cómo el algoritmo no nos lleva a concluir que el problema es nuestro. O sea, esta parte me sorprende muchísimo y sé que Beatriz dice no podemos hacer que todo sea responsabilidad solo de los padres, porque es verdad que no podemos poner la responsabilidad en el tejado de las familias y que se queden ahí solitas educando en valores, porque no es tan sencillo como eso, pero sí que es cierto, y ese es mi caballo de batalla, que tenemos planes de competencias digitales y planes de protección de la infancia en entornos digitales que hablan de todo lo que se va a invertir en concienciación para que a nadie se le escape lo peligroso que es todo esto, y mi apuesta es que a nadie se le escape todo lo que es importante que aprendamos o hagamos o entendamos, no para que nuestros hijos no corran riesgos, sino para que entiendan por qué algo es un riesgo y no solo qué hacer para evitar ese riesgo, sino para evitarlo y cuando no se puede evitar, atravesarlo e incluso superarlo, que es otro problema, que no tiene tanto que ver con la regulación como de saber que hay veces que no puedes evitar pasar por una racha mala y que lo mejor que puedes hacer es atravesarla para salir lo más a flote que puedas, ¿no? Perdona, es que es la única forma de construir un adulto que se pueda enfrentar a todo lo que le va a pasar en su vida, en el trabajo, en el acceso a la vivienda. Es la única forma es enseñarles a superar los obstáculos. Es que si no, pero les queremos evitar que no se caigan con 2 años. No te caigas por aquí por las escaleras. Les queremos evitar que con 9 no tengan malas influencias en el colegio, porque si una niña le dice no sé qué, entonces vamos a evitárselo. Les queremos evitar que con 16 no se exponga no sé qué. Entonces, ¿qué tenemos con 18? ¿Qué tenemos con 18? Que llega a una entrevista de trabajo, le dicen que no, ¿y qué herramientas tiene para decir, me han dicho que no por esto y por esto y por esto, y sé que esto engancha con esto y voy a intentar esto? No les damos esas herramientas. Claro, pero esto tiene más que ver con la sociedad que somos los padres que con nuestros niños, ¿no? Y lo digo como madre, que soy la primera, que tú no quieres fallar como madre y mucho menos ser percibida como mala madre. ¿Qué es fallar? Jorge, ¿a cuál me respondes? O a las dos también. Bueno, sí, mira, a lo mejor como Lucía, yo creo que la parte de los adultos, creo que hay algo fundamental, creo, ¿no? Que es que hay que pasar un poco de ese estado pasivo con los dispositivos, con la tecnología, con las redes sociales, a un estado más de acción y colaborativo con ellos, ¿no? Creo que es un paso sencillo, pero creo que se puede hacer de los hogares.
Y luego, a mí, como ingeniero, pues sí me gustaría acabar con una parte más objetiva, ¿no? Y hay un libro fantástico de Jonathan Haidt que habla de la generación ansiosa. Es maravilloso porque además es un libro basado en datos y entonces me gusta. Datos que le gustan a él. Bueno, datos que le gustan a él, sí, además está basado en Estados Unidos, creo que hacer un estudio por Australia también. Sobre todo datos que le gustan a él. Que le gustan mucho, pero hay una cosa que me gusta mucho, que es como él marca la fecha un poco de este decremento emocional en el año 2010, ¿no? Y la marca en el 2010 porque fue como la primera comercialización del móvil con la pantalla frontal, ¿no? Y con la cámara frontal. Y también fue cuando salió Instagram. Entonces, creo que eso ha marcado un poco esa tecnología, aparte de cómo seamos y cómo venimos, ¿no? Y como muy bien explicaba Lucía, pero creo que la tecnología también, al final, ha marcado un poco ese camino, ¿no? Y realmente esa puerta a ese mundo digital es como realmente también tenemos que afrontarlo, ¿no? Y es una manera un poco de ver cómo, bueno, pues el camino que la tecnología también en muchos aspectos, según cómo se tome, nos puede llevar por un lado o por otro, ¿no? Entonces, quería un poco terminar con esa reflexión porque me parece un libro interesante para poder afrontarlo. Y luego, bueno, pues yo creo que al final los adolescentes tenemos que seguir trabajando mucho. Es decir, no solo podemos trabajar con tecnología, creo que hay que trabajar con tecnología, hay que enseñar tecnología, hay que aprender acerca de la tecnología. O sea, es decir, creo que desde una manera transversal tenemos que saber alfabetizar muy bien desde los colegios para poder formar, ¿no? Y tener esa base un poco de conocimiento que nos permitirá, bueno, pues cuando estemos ahí en ese punto más social laboral con esta tecnología al lado, pues sigamos convivir con ella y no vivamos en un eterno desafío, porque yo que trabajo mucho con inteligencia artificial e investigamos sobre todo pues en la Universidad de Castilla-La Mancha investigamos mucho sobre el tema del lenguaje natural, sobre el tema de los sistemas de recomendación. Esto es una parte que tenemos muchas batallas perdidas con esta tecnología. Entonces, o nos situamos muy bien en esa convivencia y vemos lo que podemos hacer junto a ella, o si no, como intentamos vivir un poco en este desafío, pues tendremos grandes dificultades, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ahí la idea final. Gracias, Jorge. Tendremos dificultades, probablemente sí, y habrá que saber atravesarlas, como dice Lucía, y hacerlo mejor en comunidad que solos, como bien defienden siempre desde FAD. Si queremos que la relación entre el algoritmo y nuestros menores y nosotros mismos sea un poco más visible, pues efectivamente hay que seguir demandando a las plataformas y a las grandes tecnológicas que sean más transparentes con cómo utilizan, por ejemplo, esos algoritmos y nuestros datos. Tendremos que seguir pidiendo un diseño más ético, no ya solo a las plataformas, sino a cualquier producto y servicio digital que se nutre y que funciona a partir de algoritmos. Tendremos que seguir demandando que nuestros gobiernos regulen defendiendo nuestros derechos y tendremos que también ser capaces de salir para pedir que nos ayuden en una mayor alfabetización para entender la sociedad en la que estamos viviendo también nosotros y no solamente nuestros hijos, ¿no? Porque de alguna manera esto de acompañar y de inculcar y de proteger a nuestros menores, muchas veces escucharemos en las noticias esto que dicen de que nunca pondríamos a nuestros hijos al volante de un Ferrari. Esto es una metáfora que se ha utilizado mucho en los últimos meses y está claro que no, nadie haríamos esto, pero esto no significa que no podamos llevar a nuestros hijos en un vehículo conducido por nosotros. Y de alguna manera esto es lo que deberíamos hacer con la tecnología en general, llevar a nuestros hijos en un vehículo conducido por nosotros en un entorno en el que hay unas normas de seguridad vial y unos códigos y unos patrones, en este caso también unos algoritmos, que todos tenemos que intentar convencer. En fin, hay mucho por hacer, pero yo siempre digo que si hay alguien que puede hacerlo, pues somos los que estamos educando, porque es nuestra responsabilidad y porque puede ser una tarea apasionante. Seguid, por favor, a FAD, que tiene un montón de programas e iniciativas de acompañamiento a las nuevas generaciones en general y en relación con la tecnología. Seguid a Beatriz y a Lucía y sus proyectos. IF se llama sobre todo tu programa. ¿Cómo se llama él? Eve, no es IF. Bueno, hace investigaciones francamente fascinantes que tienen que ver con nuestro cerebro y con la interacción de nuestros cerebros con el mundo fascinante, con el mundo digital. Y seguid a Jorge porque es una de las pocas personas que explican todo esto de la inteligencia artificial de manera que cualquiera podamos entenderla. Seguid a ETHIC porque la revista ETHIC genera conversaciones como la de hoy, serenas, informadas, en la medida de lo posible, muy contracorriente y tratando de mantener el rigor y el expertise de sus invitados. Y seguid a Movistar, que nos ha cedido su espacio
en Gran Vía. Gracias otra vez por acompañarnos hoy. Si tenéis ahora alguna pregunta, no me han dicho, pero supongo que por supuesto que las podéis plantear a nuestros invitados. Y gracias a todos por estar aquí. Gracias. Ella se mira al espejo y ve un precipicio. Tiene el vicio inconfesable de odiar su cuerpo. Siente que su pecho va a estallar, que sus lagrimales van a estallar. Tiene un grito atrapado en la garganta que no le deja gritar. Una mirada preciosa en los ojos oculta debajo de una mentira que le ha hecho creer esta mierda de sociedad. Nadie la entiende. Ella solo quiere ser una niña bonita, mirarse y no ver un desastre hecho cuerpo. Quiere un cuerpo de revista. Ser la artista, la musa, la excusa de alguien para retratarla en un lienzo. Y entonces poco a poco se va convirtiendo en hueso. Le empiezan a fallar las fuerzas. Porque piensa que ella no es una niña valiente. Ella no sabe que su risa es mi música preferida, que sus ojos son como dos soles y que vendería mi pecho por volver a verla como antes. Que quiero recuperar esa niña que regalaba abrazos, que no era retazos de lo que esta sociedad nos ha querido vender. Esa niña con su sonrisa risueña, que soñaba con volar y jugaba a ser princesa. Esa niña que, joder, cuantísima primavera tienes por dentro. ¿Qué hay que hacer para cerrarte los ojos y que te mires adentro? Dime, ¿qué hay que hacer para acabar con esta mierda que te está consumiendo? Ya sabes que yo nunca miento. Y solo un imbécil no te miraría como una flor que, floreciendo, fue, es y será siempre la más bonita. Precisamente se me olvidaba justo, Movimiento Azul es una iniciativa de Movistar que tiene dos patas. Una de ellas es la que tiene que ver con herramientas que nos da para fomentar el uso responsable de la tecnología, y además de este vídeo tenéis dentro de Movimiento Azul muchos más recursos que nos acompañan a las familias, en general a la sociedad, pero a las familias, pues muchas veces, aunque solo sea para abrir conversaciones en casa sobre muchos de estos temas, y en otras ocasiones mucho más acotado, pero por lo menos abrir conversaciones para que, bueno, pues cuando lleguemos a esto no sea porque no ha habido nada de por medio, sino que por lo menos haya habido conversaciones.